Yo desciendo de una familia campesina y en el campo teníamos unos vecinos que eran evangélicos y ellos me llevaban a la iglesia, estaban tanto muy niñitos, que inclusive a veces tenían que hasta cargarme. Y recorríamos distancia y donde llegaba me hacían predicar y mi primera predicación era: Dios es amor y para el desobediente fuego consumidor. Era todo lo que yo predicaba. Entonces, yo tenía en ese entonces como unos 8 años. A los 12 años me vine con una tía al Paraíso, que es hermana de mi papá. Ella me pidió a mi papá porque ella no podía tener familia. Que el niño era tan tranquilo, yo era muy pasivo, como lo digo siempre. Y no iba a hacer una molestia para ella, así que ella le dijo: yo en los momentos que tenga tiempo te lo traigo para que lo vean. Así que así llegué aquí al Paraíso a los 12 años. A los 15 años di examen para la escuela de grumete. Quedé inmediatamente y tuve 2 años en la escuela de grumete. De ahí salí con el 5.º lugar de mi contingente, como de 200 y tantos alumnos, y me fui embarcado al buque Escuela Esmeralda en un viaje al extranjero, a Australia. Navegamos la Micronesia, la Polinesia, todas esas partes. Llegué del viaje, me desembarqué y me fui a la escuela de especialidades y me especialicé en maquinaria naval. Después hice otro curso en motores, combustión interna. Y ahí me fui al crucero Capitán Prat y me encontré con la Iglesia Evangélica Flotante. Ellos se reunían todas las tardes en la torre de un cañón y ahí adoraban al Señor haciendo culto. Yo desde que me vine del campo, hasta todos estos años que pasaron, yo no asistía a la iglesia, porque nadie en mi familia era evangélica. Entonces ahí yo volví nuevamente a los caminos del Señor. De ahí ya no me separé más, pues me integré a la Iglesia Flotante. La Iglesia Flotante es interdenominacional, de todas las denominaciones, bajo el lema Uno en Cristo, Gálatas 3:28. Y ahí empezó mi caminar cristiano. Y después estuve 31 años en la Armada. Cuando salí retirado, empecé a asistir a una iglesia del Ejército Evangélico de Chile. Un día íbamos pasando por la casa donde está la hija del pastor Coarrubia, la hermana Cecilia, sí, y ahí hay una capilla, una avanzada. Y pasamos con mi señora y estaban tocando el piano ahí y cantando himnos al Señor, y mi esposa se quedó parada escuchando y dijo: esta es mi iglesia. Y entramos, estaba el pastor Chamorro. Y ahí nos recibieron muy bien, yo con mis 2 hijas, mi señora, y empezamos a asistir a la avanzada de Nueva Aurora. Y de la avanzada de Nueva Aurora íbamos, cuando habían casos especiales, actividades especiales, nos íbamos a Viña, porque Nueva Aurora era como avanzada de Viña del Mar. Ahí me empezaron a conocer los hermanos, el consistorio. Después de una escuela dominical o de un culto, me pidieron que querían hablar conmigo. Así que estaba reunido el consistorio y yo pasé con mi señora y me dijeron: hermano Pereira, a usted lo vamos a ordenar presbítero de la iglesia y queremos proponerlo también para el Sagrado Ministerio. Entonces ellos vieron de que yo podía ocupar un cargo ministerial como pastor. Pero me tuvieron 5 años estudiando a distancia. Porque una vez que me presentaron al presbiterio, me mandaban el material, me iba a Santiago yo a rendir mis pruebas, o venía el pastor Enoch Urrutia, que nunca me dejó, muy buen hermano, muy preocupado de mi persona. Di un examen con mucho éxito que hasta el último me pasaron la bolsita con las preguntas y yo las miré, las vi y les dije tomé la bolsita,
Pregúntenme lo que ustedes quieran. Así que al último el pastor Daniel Vázquez me dijo, ya, pues hermano Pereira, me dijo, tenemos hambre, queremos... Y estaba llena la iglesia y las hermanas esperando el resultado para después hacernos una especie de once contundente. Así que rendí mi examen y el 11 de mayo fui ordenado pastor en la primera iglesia de Valparaíso. Yo nunca pretendí ser pastor. Para mí ser pastor presbiteriano era algo imposible. ¿Por qué? Por mi falta de conocimiento doctrinario, por mi poco conocimiento, porque como yo era mecánico, entonces trabajaba mucho y tenía poco tiempo de preparación de estudio y cosas por el estilo. Entonces yo quería ser, después de eso, decía que yo me retire, quisiera ser un evangelista itinerante. Yo iba todos los domingos a los hospitales. Entonces yo conocía a la gente, cómo podían llegar a ellos. Y tenía bastante llegada, a tal extremo que un día en la iglesia de Viña del Mar había una señora que estaba agónica y dos familiares a los pies de la cama esperando que ella falleciera. Yo entré y les dije, ¿cómo está la enferma? Ya están las últimas. Doctor, no le dije, yo no soy doctor, yo le dije, yo soy evangélico y oro por los enfermos. ¿Me permiten orar por ella? Con mucho gusto, pastor. Yo era hermano nomás. Entonces me acerqué al oído y ella estaba mal, estaba casi inconsciente, y le dije, repita conmigo. Señor Jesucristo, me encuentro en el umbral de la eternidad. Yo sé, Señor, que tú de este lugar puedes volverme a la vida, pero Señor Jesucristo, si tú me vas a llevar, yo quiero irme contigo. Se lo pido humildemente, me arrepiento de todos mis pecados y se lo pido humildemente en el nombre suyo. Le dejé mi teléfono para que me llamaran para saber cuál había sido la respuesta del Señor. Y en la noche cuando llegué a la casa, mi señora me dijo, mijito, llamaron por teléfono de unos familiares de una enferma del hospital de Viña, diciendo que después que usted se retiró, ella tuvo una reacción y dijo, el Señor Jesucristo me perdonó y me voy con Él. Y se fue. Entonces, experiencias así tengo varias. Entonces yo quería hacer así. Ese era porque, como les decía yo, para mí ser pastor presbiteriano era lo máximo, por su capacidad intelectual y todas las cosas. Como les digo, yo fui más... Creo que mi actividad fue más física que espiritual, porque yo de ahí empecé a trabajar en el hogar de ancianitas. Estaba el pastor Luis Díaz con el hermano Lanchi ahí, los dos trabajaban, entonces estaba muy abandonado ese lugar. Yo empecé a ir constantemente y trabajaba y hacía las cosas, inclusive el cierre que tenía el sitio era de patas de tuna. Entonces yo hice los contactos y todas las cosas y cerramos con la pandereta que tiene ahora, que está cerrado el sitio completo. Entonces, esas son cosas que a mí me marcaron. De ahí, una vez que a mí me ordenaron pastor, yo fui instalado en Quilpué. Claro, Quilpué también tenía un templo que estaba con terremotos de ahí acá. Era un templo nuevo y con el terremoto se cayó. Así que ahí estaba Saulito también, iba a trabajar allá conmigo. Se demolió, se cerró el sitio porque el sitio no tenía así como está ahora. Y empezamos a reparar el templo. Y me fue bastante bien ahí, gracias al Señor. Yo veía el éxito que Dios me estaba utilizando. Llegué a Piedra Viva y también estaba bien abandonado porque resulta que teníamos un solo pastor en ese entonces, que era el pastor Luis Díaz. Estaba el pastor Chamorro también, el pastor Chamorro estaba a cargo de que antes que yo llegara, y él se había retirado. Entonces, ahí estuve y de ahí se ordenó Iglesia Nueva Aurora y de ahí me trajeron a Nueva Aurora.
Estuve primero en la avanzada de recreo con la hermana Adelina, en Nueva Aurora, en Santa Inés, perdón, en Placeres. Cuando se fueron los hermanos de Placeres, ese templo quedó abandonado. Usted miraba adentro y veía las estrellas, así que el piso podrido, el techo todo malo. Empecé en Quilpué. En Quilpué estuve como 3 o 4 años. De ahí me cambiaron a Piedra Viva. Y después cuando se organizó la Nueva Aurora como templo, me cambiaron a Nueva Aurora. Alegría, yo siempre me he sentido feliz, pero la parte más triste mía fue la partida de mi señora. Y lo que me mantiene firme es que tengo la esperanza de que un día voy a volver a verla, no para ya estar juntos como matrimonio, sino que para estar juntos en el lugar que el Señor nos tiene prometido. Ella siempre me acompañó, fue muy, en ese sentido, fue muy cooperadora en su compañía conmigo. Lo que el Señor nos aconseja en su palabra, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio vivo y agradable a Dios en olor fragante. Que sean fieles al Señor, que lo imiten a Él, como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, y vivir una vida íntegra y consagrada al servicio. Mi pastorado fue, casi siempre fue personas que estaban no personas, yo agradezco al Señor porque nunca tuviera problema con ellos, sino que siempre fue una íntima comunión que teníamos en el grupo, y no fueron grupos grandes tampoco, fueron grupos menores. En Nueva Aurora tuve 15 años, y si salí de ahí fue por enfermedad. De ahí yo tuve un cáncer a los ganglios, que me operaron, inclusive tengo casi las manos imposibilitadas, dormidas, porque las quimios que me hicieron fueron bastantes y quedé con varias secuelas. Yo pienso el desarrollo de la iglesia en membresía y mejorar la calidad del templo. Tener un templo acogedor y con una buena congregación. Yo creo que como me había retirado hacía poco de la hermana estos años, era muy activo y hacía de todo. Hacía reparaciones, pero tenía buenos ayudantes también que me apoyaban en cooperarme en hacer las cosas. El pastor Luis Espinosa y en la Piedra Viva el hermano Moisés Lago. Muy cooperadores. En Aurora bueno, tenía mi hermano Carlos bastante pasivo él, pero tuve buen apoyo también en mi hermano Mario Trujillo. Lo malo que él partió pronto después y las hermanas, la muy entusiasta, la hermana Angélica, muy entusiasta, muy cooperadora. Yo pienso de que la iglesia presbiteriana ha sido muy fiel en vivir en base a la reforma. Si bien es cierto, la reforma del siglo XVI causó un gran efecto, pero se completó con don Juan Calvino. Don Juan Calvino fue el que prácticamente puso las cosas que faltaban para la disciplina y el orden del servicio en la iglesia nuestra que servimos ahora, y la iglesia presbiteriana ha sido muy fiel en seguir esos principios
reformista. La Iglesia Presbiteriana de Chile, yo la conozco, como prácticamente trabajé, para conocer bien la Iglesia Presbiteriana de Chile, que es la quinta región, yo tendría que haber sido más cercano a Valparaíso, porque yo siempre trabajé con grupos pequeños, pero decirle que sigamos en las condiciones que se ha mantenido hasta este momento, especialmente tratar por todos los medios posibles de que llegue más personal joven, darle la oportunidad para que ellos se desarrollen dentro de la Iglesia Presbiteriana y sigamos creciendo. Mi versículo favorito, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.